Bienvenidas a la última masterclass del año. Estoy muy contenta de que te sumes y que formes parte. Durante este año aprendimos un montón de tutoriales, consejos y técnicas, así que para cerrar el año juntas te quiero compartir un último look de maquillaje para esta época de fiestas, pero también te va a servir para cualquier evento. Así que ahora vamos a comenzar con la clase. Bueno, vamos a comenzar. Primero, ella ya tiene la piel limpia, así que lo que voy a estar aplicando ahora es esta cremita, que es una crema hidratante, que esto va a ser clave para que el maquillaje adhiera bien y no nos quede agrietado, reseco. Lo voy a estar aplicando con esta brocha, pero ustedes, si es su crema, lo pueden aplicar con la mano. Vamos a estar aplicando la crema. Antes yo le pasé un algodoncito con agua micelar, eso es clave que lo hagan, porque siempre tenemos restos de oleosidad, suciedad o a veces restos de maquillaje que nos hayan quedado de algún otro momento. Vamos a esparcir bien y de paso le vamos a dar tiempo a que absorba en la piel, porque vamos a empezar trabajando por los ojos. Entonces le damos un ratito a que la crema trabaje, absorba y no nos quede todo pesado ni cargado. Lo vamos difuminando bien. Si no saben qué crema utilizar, pueden usar una crema hidratante básica. Si no tienen ninguna específica, alguna que diga hidratante, ya está bien. Algo que sea liviano y que no les sobrecargue, y menos con estos climas de humedad, calor. Bien, ahí ya tenemos la piel preparada, ya tenemos la limpieza que le hice con agua micelar, que eso es un paso que ustedes pueden hacer con agua micelar o leche desmaquillante, y con la crema hidratante que yo puse. Si ustedes usan contorno de ojos, también lo pueden aplicar en este momento en toda esta zona, que es la parte como del hueso. Ahora vamos a empezar a trabajar con los ojos, vamos a hacer un look más de fiesta, así que vamos a cerrar los ojos y trabajar en la parte de arriba. Lo primero que voy a hacer es aplicar corrector en toda esta parte, porque me va a servir para hacer de primer y de como que va a agarrar un poquito mejor la sombra, para que el color se vea mejor, para que el brillo quede mejor y además para que neutralice todo este tono, que como pueden ver siempre es un tono más oscuro y no nos queda tan clarito. Incluso a veces pasa alguna vena o algo y nos marca ojera. Voy a tomar este corrector. Este es el tono 10. Perdón, es el tono 40 Ivory, es un tono clarito, pero no importa acá el tono, no tiene que ser tu tono exacto ni nada, simplemente tiene que tener buena tonalidad, no que quede súper oscuro, pero si es más claro no pasa nada, porque lo importante acá es que nos sirva como una especie de prebase y para unificar el tono. Voy a estar aplicándolo con una brocha de corrector y voy a estar pasando. La parte más importante es que yo voy a estar descargando debajo de la ceja, y con lo que me va sobrando voy bajando de a poquito hacia la línea de pestañas. Cargo un poquito más, voy pasando. Es importante dar solo una capa fina para que nosotros podamos neutralizar bien todo esto y no sobrecarguemos de producto, porque si pongo mucho corrector acá arriba, como es una zona de mucho movimiento y de pliegue, más la sombra, el producto que empiece a poner arriba se va a craquelar y va a quedar todo como con corte, o cuando se acumulan las líneas del maquillaje. Entonces, para evitar eso ponemos una capa muy finita. Aplico bien en este costado de la nariz. Esto es importante, y voy difuminando bien y lo llevo más o menos como esta parte del final del ojo. Y voy a repetir lo mismo del otro lado. Fíjense que este es un tono más clarito, pero igualmente neutraliza bien y cumple la misma función de unificar el tono. Eso está bueno también porque si tienen algún corrector que no les quedó bien el tono, o quizás algo de base que sea liviano y que no usen, si no es muy oscuro lo pueden usar para esta parte. Ahí lo difuminamos bien. También lo pueden difuminar o con el dedo o con una esponjita. Vuelve al medio, abrí si querés. Ahí ya tenemos neutralizado esta parte de lo que son los ojos. Vamos a empezar a trabajar con las sombras. Voy a estar usando esta paleta y vamos a estar trabajando con tonos
más marrones pero un poquito más fríos. Entonces voy a estar utilizando este tono, ¿sí? Que es un marrón mate, y este que es más clarito mate. Con esto voy a estar trabajando la parte de profundidad que ahora les voy a mostrar, y luego vamos a aplicarle un poco de brillo, que es este, y un poquito más de este, que es un poco de brillo más fuerte, más intenso. Vamos a usar esta brocha, que es una brocha blender. Siempre les cuento de este tipo de brocha y es clave para marcar profundidad. Es una brochita de pelo más abierto, y con esa brocha yo voy a estar cargando este color, que es el colorcito mate marrón. Obviamente este look ustedes lo pueden replicar en el color que quieran. Deja cerradito. Lo que voy a hacer acá es marcar la profundidad desde la línea de pestañas como en dirección a la ceja. Yo voy a ir en diagonal y lo voy a marcar, en vez de donde está el pliegue, un poquito más arriba. Así vamos a ir marcando la profundidad y nos vamos a mantener como en el final del ojo, siempre de la mitad hacia atrás. Ahí vamos a poner los colores que son más oscuros, como en este caso este marroncito, que es el tono más oscuro que voy a usar. Y importante, empiezo a hacer movimientos circulares para ir difuminándolo. Lo que me sobra lo voy llevando apenas adelante. Lo importante acá es no tocar la ceja, ni tampoco llegar al lagrimal, ni tampoco ocupar sombra en esta parte del ojo, que es donde está el párpado móvil o la bolita del ojo. Vamos a cargar del otro lado. Siempre es como en dirección hacia la sien, que eso nos va a ayudar a levantar la mirada y que no quede como esa especie de mirada triste o párpado caído. Este look sirve para todos los tipos de párpado. Ahí vamos difuminando. Lo importante acá es ir haciendo movimientos o circulares, que es este movimiento, o puedo hacer como que voy y vengo, tipo va y ven. Eso nos va a ayudar a ir difuminando cada vez más para que se pierda y no quede como un manchón. Y toco como la última parte de la línea de pestañas de arriba, toco un poquito ese borde, muy apenas. Lo importante siempre es que este tono, que es el más oscurito que vamos a usar, esté siempre de mitad hacia atrás, que es lo que nos va a dar la forma y la estructura al ojo. Ahí pongo un poquito más. Siempre es importante que vayan cargando de a poco, vayan difuminándolo, y después si ven que necesitan más, cargan un poquito más para no saturar y que no les quede o un ojo muy cargado y el otro menos, o que capaz de golpe se vean y tengan mucho color y capaz lo querían más suavecito. Vamos de a poco trabajando por cada capa, así no queda tan cargado. Vuelve al medio. Siempre en la parte así final, tipo como un delineadito difuminado, queda lindo. Va a hacer ese efecto como más rasgado. Igualmente, en este caso yo estoy usando una brocha blender que es de pelo bastante abierto. Entonces, al ser el pelo abierto, lo que va a hacer es que quede el color mucho más suave, más sutil, y que no quede súper intenso en alguna parte. Vamos a cambiar de brocha. También es una blender, pero es más chiquita, más cerrada. Lo que les decía antes, no es tan abierta. Entonces esto me va a ayudar a enmarcar y definir un poco más este final del ojo que vamos a hacer. ¿Con qué color lo voy a marcar? Con un marrón un poquito más chocolate. Vamos a estar usando este color, que es un poquito de marrón chocolate. Vamos a cargar poco, porque como es muy oscuro, la idea es que no quede negro ni súper cargado. Entonces un poquito, puede ser marrón, puede ser gris, depende del color en que lo estés haciendo. Cargo muy apenitas y me voy a parar bien al final para empezar a difuminar un poquito más. Hago como más esta orientación apenitas, desde la mitad del ojo en dirección hacia la ceja. Es muy apenas. Esto le va a dar un poco más de intensidad al maquillaje sin necesidad de hacer un delineado o de poner algo muy oscuro. Igual si quieren delinear también acompaña muy bien. Vamos a cargar y poner también del otro lado.
También lo pueden hacer si les gusta con negro, con una sombra negra. Es una opción. Por eso es importante también no maquillar la piel antes, cosa que les dé tiempo de que si cae producto acá abajo, después podamos limpiar. En cambio, si ya tenemos base o corrector, se pega todo. Gira para el otro lado. Abrí. Cerrá. Si ustedes lo quieren un poquito más suave, lo que van a hacer es, supongamos que se les pasó un poquito y dicen no, quedó muy intenso, en vez de seguir difuminando con la misma, vuelven a la brocha anterior y empiezan a difuminar sobre el mismo color como está, entonces le van a ir bajando un poco la intensidad. Yo acá, por ejemplo, no lo quiero tan oscuro en esta parte, entonces lo difumino o lo integro un poco mejor con la piel. Bien, ahora vamos a pasar a usar la tercera brochita, que es la brocha de aplicar. Es esta brocha, que es una brocha plana, tiene dos lados y tiene también el pelo medio juntito. Vamos a usarla para aplicar el color mate que les mostré. Vamos a estar usándolo para aplicar este color mate. Este color lo vamos a usar para iluminar lagrimal, pero también lo podrían usar si quieren en todo el párpado móvil. Cargo de un solo lado y voy a tratar de dejar limpio el otro por si me excedo o si quiero cambiar de color. Voy a estar aplicándolo en lagrimal y voy a ir haciendo toquecitos por toda la zona del párpado móvil, muy apenas. Lo más importante en este look es que quede bien cargadito el lagrimal, porque me va a dar un efecto más de luminosidad y va a abrir un poquito más los ojos. Aparte, como en esa zona yo solo tengo el corrector, la sombra que estoy poniendo va a adherir mucho mejor. Voy a cargar de nuevo y voy a ir al otro lado. Bien, ahí en el lagrimal. Y voy a hacer pequeños o toquecitos o pueden apoyar y arrastrar. Como es una sombra mate, yo les recomiendo más que hagan toques. Cuando tienen una sombra de brillo, ahora vamos a ver cómo la trabajamos. Fíjense que yo todavía a esta parte del medio no le puse producto. Tiene solamente corrector y los roces de los otros colores, pero no puse nada porque lo que estoy dejando es espacio para poner la sombra de brillo. Si ven que se les va mucho, que queda como medio transparente, ponemos un poquito más. Acá es que se vea bien, ¿no? Bien. Ahí tenemos ya armado la estructura del ojo. Ahora nos queda poner brillo en la parte del centro para darle un poco más de intensidad. Si quiero, puedo usar la misma brocha del otro lado y puedo trabajar con la sombra brillosa directamente. Siempre ideal es que la sombra de brillo sea como lo último que vayan a poner para que no manche todo lo demás y ustedes sepan exactamente hasta dónde van a llevar el brillo y que no termine el brillo acá atrás ni tampoco en la ceja, sino que lo podamos concentrar, en este caso en el medio, que es donde lo vamos a poner. Vamos a estar tomando la misma brochita que la voy a usar de este lado, la voy a girar y voy a usar del otro. Voy a estar tomando este color. Voy a cargar así como ir y venir. Y siempre sacudan un poco porque las sombras brillosas cargan bastante. Voy a estar aplicando en el centro. Y acá sí les recomiendo que apoyen y arrastren. Quizás hacia abajo está bueno porque les va a asegurar que no se están yendo para arriba. Si lo hacen de costado, capaz sin querer empiezan a subir y empiezan a tocar la ceja. Entonces, si ustedes saben que la profundidad que marcaron, que era este marroncito que pusimos primero, llega hasta acá, entonces de acá hacia abajo voy a poner la sombra de brillo. Y lo llevo hasta la línea de pestañas.
Me mantengo más que nada en la parte del centro, obviamente lo demás lo voy integrando muy sutil. Agregamos un poquitito más. Este es un color de brillo un poco más intermedio, no es tan brilloso, pero después le vamos a dar un toquecito más. Voy a cargar y voy del otro lado. Es importante acá que vayan despacito con la sombra de brillo porque si hacen así movimientos bruscos, el brillo lo van a tener en todo el ojo. En esta parte lo voy difuminando con lo que me sobra, cosa de integrar esto que tenía acá atrás con el brillo que estoy poniendo más adelante. Fíjense que la parte de lagrimales no la toqué, la dejé iluminada como estaba. Y seguramente, como pueden ver acá, empieza a caer el brillo, por eso es importante dejar la piel sin producto ahí abajo. Ahora lo que vamos a hacer como toque es agregarle esta sombra brillosa que es un poco más intensa, tiene una partícula como más grande, entonces va a hacer que el brillo quede un poquito más notorio. ¿Lo pueden hacer con la misma brochita? Sí. También lo que se puede hacer, que es más rápido, es cargar un poquito con el dedo y hacer unos pequeños toquecitos sobre el centro para potenciar un poco más ese brillo. Simplemente porque yo quiero la mezcla de los dos, entonces quiero darle un poquito más de luz en el centro. Entonces queda como un efecto más de degradé, más luminoso. Gírame apenitas. Acá hacen como presión para que el brillo se adhiera bien. Vuelve al medio. Antes de seguir, quiero contarte algo rápido. Si te gusta cómo explico y te gustaría seguir aprendiendo más allá de este look de fiestas, para eso tenés disponible el Club del Makeup. Es un espacio de suscripción donde cada mes tenés tips semanales, masterclass online, envío de productos y además mi acompañamiento para que puedas seguir mejorando tu maquillaje de una manera práctica y simple. Te dejo el link en la descripción para que puedas sumarte y ahora sí, continuamos con la clase. Bueno, ahora antes de limpiar lo que está abajo, ustedes pueden, si quieren, delinear adentro, delinear afuera, agregarle diferentes cosas. En este caso lo que vamos a hacer es un delineado en negro para que puedan ver cómo se hace. Un delineado simple, arriba en negro, muy suave y muy sutil, pero para que podamos ver cómo lo enmarcamos y le damos un poquito más de definición al look. Vamos a usar delineador lápiz, ¿sí? Delineador lápiz crayón. Ustedes pueden usar el que les quede más cómodo, si quieren gel, si quieren lápiz. Y lo que voy a hacer directamente, mantener la mirada hacia abajo, es marcar trazos cortitos, bien pegaditos a la línea de pestañas, desde mitad hacia atrás. Cerrar. Desde mitad hacia atrás. Yo no lo quiero entero porque me va a redondear el ojo, yo lo que quiero es rasgar, entonces hago desde la mitad del ojo hacia atrás, empiezo a hacer trazos cortitos. Lo bueno de este tipo de delineado es que no tiene que quedar perfecto, entonces poco a poco lo voy marcando. Esto está bueno si no tenemos pulso, si no sabemos delinear. Entonces ahí abrí, yo lo llevé hasta la mitad. Ahora lo que yo voy a hacer es, mira hacia abajo, es siguiendo la línea que yo tenía en dirección a las cejas, como hice el primer trazo de sombra, es marcar ahí apenitas una colita. Que cerra. No está ni perfecta ni prolija y esa es la idea porque ahora la vamos a pulir un poquito para que sea mucho más fácil. Como este es un delineador crayón, seca rápido, entonces yo voy a trabajar primero un ojo y cuando termino voy a pasar al otro.
Lo que voy a hacer es, con esta brochita, que es biselada, que sirve para delinear, yo lo que hago es cerrar, empezar a difuminar ese delineado de a poquito. No le agregué producto, nada, simplemente estoy usando el mismo delineado que yo tengo y empiezo a ir integrando todo para que quede más prolijito. Y con esto ustedes van a poder hacer la colita de una manera más fácil, sin complicarse y sin volverse locas de que tenga que quedar súper prolijo. Acá sigo, lo importante acá es que quede más grueso esta parte y el medio, la parte del inicio, mucho más finita. Entonces yo simplemente lo fui difuminando. Si lo quieren un poquito más intenso o más negro, lo vuelven a remarcar con el lapicito o directamente con una sombra. Abrí, cerrar. Yo ahí lo dejé como lo difuminé, pero si quiero le doy un poco más de intensidad con una sombrita. Cargo con la brochita que venía trabajando esta sombrita, que es una de las oscuras que utilicé, y paso por encima de ese delineado para integrar. Lo bueno es que si lo van integrando así despacito hacia adentro, también genera un efecto de ojo más rasgado y en el caso de que tenga algún párpado más caído, más encapotado, lo termina levantando más. Este delineado se está usando mucho, así más difuminado. Abrí y ahí queda el delineado. ¿Qué va a terminar de definir este delineado para que se vea más levantado? Cuando yo trabaje abajo y ponga base y corrector. Ahí el ojo se va a levantar muchísimo más. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Voy con el lapicito, hago trazos cortos desde mitad de ojo hacia atrás. Y hago una pequeña colita, que no tiene que quedar ni perfecta ni súper definida. Está bueno que sea cortita la parte de la cola, si no me estiro de más, porque si yo hago el trazo largo hasta acá, cuando yo difumine se me va a ir mucho más arriba. Igual siempre pueden limpiar. Empiezo con la brochita a difuminarlo, a integrar todo para que esa raya sea un poquito más prolija. Acuérdense de llevarlo siempre como en dirección hacia la sien. Abrí. Voy a cargar apenitas la sombra para repasar un poco. Cuando tienen un delineador que es muy cremoso, ya sea lápiz o gel, si ustedes le pasan un poquito de sombra por arriba lo van a sellar mucho mejor y les va a durar muchas más horas. Más que nada si lo usan en la línea de agua en la parte de abajo o si les lagrimean los ojos. Abrí. Bien, y ahí queda el delineado. Mira hacia abajo, gira a un lado, al otro. Y ahí queda el delineado mucho más marcado, más definido. Cerrá. En esta parte queda mucho más negro, más intenso, y en esta zona empieza un degradé y se va a integrar con todo lo demás. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la parte de abajo. Bueno, acá con el algodoncito de agua micelar voy a estar limpiando la parte de abajo, que seguramente va a caer brillo, a veces puede caer sombra mate. Limpien bien, porque si no, cuando pongan base y corrector va a quedar todo manchada la ojera y va a ser peor.
Miren cómo va saliendo. Mira hacia abajo. Y acá también lo que pueden hacer es limpiar como en dirección allá hacia la ceja. Entonces, si el delineado les quedó más largo de un ojo o si les quedó medio abajo, lo van limpiando antes de poner el corrector. Sacamos brillo. Bien. Ahora vamos a seguir con la parte de la piel. Vamos a estar trabajando primero con la base y después voy a aplicar el corrector. No hay un orden específico, no es que tienen que hacerlo sí o sí, pero es más práctico poner la base primero porque nos va a permitir poder unificar el tono de la piel y después poder usar el corrector en esta zona como si fuese un iluminador. Si no quieren usar base, directamente se saltean ese paso y van directo con el corrector. Voy a estar usando esta brochita, que es así como biselada también, pero tiene este pelo que es duofibra, entonces va a quedar un acabado en la base bastante natural y liviano. Lo voy a cargar poquito para ir trabajando de una manera muy natural. Voy a ser muy sutil y aplicar en todos los lados, pero si hay algo puntual como una venita, un granito, alguna mancha, algo puntual que necesiten trabajar, capaz que ahí pueden reforzar directamente con corrector. Empiezo a trabajar. Siempre es recomendable arrancar desde el centro, que es la zona donde uno se pone más colorado, donde puede haber quizás rojez, rosácea. Y vamos a ir trabajando de a poquito. Acá tenemos que llegar bien a los costados de la nariz, costados acá del ojo, llegar acá también al nacimiento del pelo, donde está la oreja también, ir difuminando y bajando bien al cuello lo que va sobrando. No olvidarse de ninguna de estas partes porque si no nos queda como un corte de color o nos queda la base como recortada y no queda completo en toda la piel. Acá lo mismo con la frente, asegurarnos que llegamos bien a esta zona del nacimiento del pelo. Lo bueno de aplicar la base en este momento es que ya le dimos tiempo a la hidratación, entonces la piel ya está mucho mejor. Si no tenemos ninguna crema hidratante ni nada, a veces la base puede quedar con ese efecto medio acartonado, y más cuando le vamos a poner polvo, rubor y demás. Si por ejemplo tengo alguna zona específica que tengo una mancha y necesito neutralizar, en vez de ir haciendo pequeñas pinceladas, puedo hacer toquecitos sobre esa zona para que la base cubra mejor. Lo importante acá cuando apliquen la base es que no tiene que quedarse, no se tiene que ver así como una marca, sino que se tiene que ir integrando con la piel y que parezca que realmente no hay mucho producto. Acá ya no cargo más, simplemente con lo que me va sobrando voy bajando el cuello. Hay gente que tiene mucha más diferencia de color entre el cuello y la cara. Pueden bajar un poquito más o cargar con base. Si no tenés mucha diferencia de color, bajar solamente lo que te sobra por si hay alguna vena, algún lunar, algo que se note un poquito más. Gírame para mi lado. Vuelve al medio. Bien, ahora voy a estar aplicando este corrector, que es el tono 2.5, es un corrector súper liviano y ligero, y vamos a cargar muy poquito en zonas muy puntuales y en la parte de ojeras, y ahí es donde van a ver cómo va a realzar y levantar mucho más la mirada. Si ustedes tienen mucha ojera, pueden aplicar un corrector que sea lo más parecido de su tono de piel, y después si quieren algo más clarito como lo que usamos antes en ojos para iluminar. Esta es la brocha de corrector que no les mostré. Es como una lengua de gato, como la de base, se llama así, que tiene dos lados, pero es más chiquita, sirve para el área de ojos, que es mucho más cómodo. Vamos a aplicar el corrector entonces, mira hacia arriba. El corrector no lo voy a poner pegado a la línea de pestañas porque si uno parpadea constantemente se va a empezar a mover, así que lo que voy a hacer es aplicarlo un poquito más abajo y de a poquito, a toques, me voy acercando hacia arriba. Esto va a hacer que no saturemos de producto esta parte.
Sí es importante que hagamos toquecitos para que depositemos el color ahí. Me voy a parar acá también, acá al final. Lo voy subiendo muy despacio. Si me sobra producto, acá sí lo puedo ir bajando para que quede más iluminación. Mira hacia abajo. Y voy a ir acompañando este rasgado que yo tengo acá, para que quede mucho más definido y levantemos mucho más la mirada. Si algo de la base no cubrió, por ejemplo acá al costado de la nariz me quedó colorado, pongo un poquito de corrector, muy apenas. Lo mismo pasa con algún costado, con algún lunar, alguna mancha que querramos tapar. Si la base no lo neutralizó, voy con el corrector. Vamos del otro lado, miro hacia arriba. Bajando acá, algún costadito donde se vean venitas rojas. Mira hacia abajo. Y acá empiezo a pulir, que esto está bueno porque si no les quedó muy derecho, más allá de limpiarlo con agua micelar, con un algodón o un hisopo, pueden terminar de definirlo con el corrector. Esta parte, si les cuesta mucho, también la pueden hacer con las cintas de maquillaje que uno pega acá al costado y te levanta. Es práctico también y lo pueden incorporar. Vuelvo en medio. Bueno, ya pusimos la base y el corrector. Una vez que terminé de poner el corrector es el momento de sellar, así que voy a estar aplicando este polvo, que es un polvo livianito. Pueden usar polvo suelto, con color, sin color. Este es un polvo compacto de Revlon y es con un color muy suavecito. Y voy a usarlo con esta brochita, que es una brochita más de pelo abierto, más grande. Sirve para rubor también, contorno. Con que tengan una está súper bien. No les recomiendo que usen una brocha tan grande porque si no llenan toda la cara y capaz que no necesitan sellar todo. Mira hacia arriba, los ojos, ahí. Voy a sellar bien, ni bien terminé de poner el corrector, voy a estar sellando toda esa zona antes de que se mueva algo. Si yo lo sello después, lo más probable es que sí se mueva y me quede alguna línea o pliegue marcado. Sello acá los costados de la nariz, todas las zonas donde uno transpira más. Si tenés piel mixta grasa también, toda la zona de frente, nariz. Vamos a sellar también el mentón. Más que nada si es un día de mucho calor o si hay humedad, es clave sellar también estos costaditos. El polvo al principio puede dar la sensación de que se ve como acartonado, pero después de un rato empieza a absorber. Igual, la clave es usar una brocha chica o una esponja chica para poner muy localizado y no acartonar todo. Bien. Una vez que yo ya tengo sellado el corrector y que matifique las zonas que necesito, ahí podemos pasar al contorno, rubor e iluminador. No hace falta que hagan los tres pasos juntos, pero les voy a mostrar dónde los aplicamos. Voy a estar usando esta barra que es la de Rimmel, seguramente la habrán visto en algún video que hice reseña hace poquito, y vamos a estar probándola, pero en vez de aplicarlo directo desde la barra, lo voy a estar usando con una brochita. Voy a usarlo con esta brocha, voy a cargar un poquito para ir midiendo la intensidad. Gírame para aquel lado. Voy a estar marcando el contorno desde el nacimiento del pelo o desde el inicio de la oreja en dirección hacia la nariz y va a ser debajo del hueso del pómulo. Entonces yo voy a pararme acá atrás y voy a ir poniendo muy de a poquito. En este caso yo lo estoy haciendo con barra, que es más cremoso. Si quieren, ustedes lo pueden hacer en polvo. Tengan en cuenta que cuando ponemos polvo solo, ya sea rubor, contorno,
por lo general no dura muchas horas, así que van a tener que retocarlo. En cambio, cuando ponemos en crema tiene mucha más duración, ya sea crema o líquido. Ven que lo voy difuminando y no me voy hacia abajo, simplemente lo integro desde acá atrás y voy bajando penitas hacia adelante. El límite va a ser el inicio del ojo. Si me sobra un poco, también lo puedo bajar acá para definir un poquito de mandíbula. O incluso si me quiero ver más bronceada, también. Después, tema frente va a depender de lo que cada una quiera. Si uno considera que tiene frente muy grande, puede poner un poquito en los contornos de la frente. Si tenés frente muy chiquita, no te recomiendo que pongas. O si, por ejemplo, querés dar un efecto como medio bronceado, podés poner algún polvo directamente más suave para dar un tono y hacer un efecto medio bronceado. Acá yo estoy poniendo un poquito para hacer ese efecto. Pero es mucho más suave de lo que pongo en los costados. Vamos a poner el contorno del otro lado. Me paro bien acá en el inicio de la oreja y voy viniendo hacia este centro. Siempre todo lo que ponga acá va a ser como ascendente, como en esta dirección. Y lo importante acá también es trabajarlo bien para que no se vea una raya, sino que se vaya perdiendo con lo que tengo de base puesto antes, o mismo ahora cuando vean rubor, todo tiene que quedar integrado, no definido como una raya. Bajo un poquito acá. En el medio. Si quiero marcar contorno en la nariz, lo que voy a hacer es bajar, como desde el inicio de la ceja, e ir acompañando el lateral, como esta raya, despacito, muy suave, para ir afinando y definiendo más la nariz. Va a depender mucho del tipo de nariz. Hay narices que son por ahí un poquito más anchas en la parte de arriba, entonces ahí puedes afinar más. Y si hay narices que son más anchas acá abajo, trato de ir lo más finito posible para que se vea ese efecto de como que achiqué o disminuí un poquito. Bien, y ahí tenemos el contorno realizado. Sí o sí es clave arrancar en este orden si te vas a hacer los 3 pasos de contorno, rubor e iluminador. Ya realizamos contorno, ahora vamos a pasar al rubor. Para rubor voy a estar usando el mismo tipo de brocha, pero voy a cambiar porque voy a usar otro tono, pero pueden usar la misma. Y voy a estar utilizando esta paletita que es de Make Up For Ever y voy a combinar este tono medio rosado con este que es medio luminoso. Como les digo, si ustedes usan en polvo, pueden aplicar directo. Lo que van a tener que tener en cuenta es que van a tener que retocar más seguido. Y el rubor, gírame penitas, lo vamos a estar aplicando más que nada en la zona del pómulo, que es esta. Y como ya tenemos el contorno definido, tenemos que saber que donde pusimos el contorno nos vamos a manejar dentro, es decir, nos vamos a manejar por encima. Tanto el rubor como el contorno toca, uno acompaña al otro, pero no lo tapa. O sea, yo voy a seguir viendo el contorno, pero encima, más adelante, voy a trabajar el rubor. El rubor lo voy a trabajar en la parte del pómulo, a toques, y que es esta parte de acá, donde uno se ruboriza naturalmente, y lo voy a ir llevando de a poquito hacia atrás. O sea, esto es al revés. Lo que el contorno arrancaba de atrás y iba hacia adelante, el rubor lo empecé más adelante, deposito todo el color ahí, a toquecitos, y lo llevo de a poquito hacia atrás. Pero voy siempre en la dirección hacia arriba. Esto me va a dar el efecto más como de lifting, como de que está todo más ascendente. Y la cantidad de rubor la pongo según la intensidad que me guste. Los rubores acá los vamos a trabajar, siempre son más rosados, duraznos, coral. Y lo que es contorno siempre va a ser tono más marrón. Vamos del otro lado.
Acá lo estoy aplicando en crema y es súper suave este tono, entonces lo voy construyendo según la intensidad que yo quiera. Cuando pongo un rubor en crema, si quiero y necesito que me dure muchas horas o tengo una piel muy oleosa, lo puedo sellar también con rubor en polvo arriba y va a quedar mucho más intenso y mucho más fijo. Vuelve al medio y ahí ya tenemos el rubor de ambos lados. Bien, ya tenemos puesto entonces el contorno, el rubor, ahora vamos a aplicar el iluminador. En este caso voy a estar aplicando esta paletita y lo voy a estar haciendo con una brocha blender que también sirve para maquillaje de ojos, pues es mucho más práctico aplicar el iluminador de una manera más localizada. Entonces voy a estar mezclando este tono. Esta paleta está buena porque puedes mezclar los que quieras y queda lindo. Gírame para aquel lado y voy a empezar a aplicarlo desde la sien y voy a rozar esto que yo ya puse de el rubor. Tengan en cuenta que es muy poquito lo que es la zona del iluminador, es más que nada en la sien y en esta parte, y no toco la ojera. Si yo toco la ojera voy a meter luz ahí o brillo y no es lo que queremos. Algo importante, vamos al otro lado, cuando ustedes apliquen el iluminador, si tienen muchas líneas, pliegues, alguna mancha o algo que no quieran que se note, no pongan iluminador, porque le va a llamar más la atención en esa parte y el foco va a ir ahí. Entonces, si hay arruguitas, si hay alguna mancha, algún lunar, algo que no quieran que se note en esa zona, directamente no pongan iluminador o pueden poner un polvo que sea lo más clarito pero que sea opaco. Que sea 2 tonos más clarito que tu piel, lo pones en esa zona, te va a hacer un efecto de iluminación pero mucho más tranqui. Gira al medio. En la nariz, en este caso puedo poner en esta zona y un poquito en la punta. Va a depender mucho del tipo de nariz. Si yo tengo una nariz que es muy ancha y le pongo iluminación, la voy a ensanchar más. Entonces tengan en cuenta eso. Cuando yo ilumino, voy a poner el foco ahí y se va a ver más grande. Y cuando yo uso un color más oscuro, lo voy a achicar. Entonces si en un lugar no tengo mucho espacio y le pongo algo oscuro, lo voy a achicar mucho más. Lo mismo con el iluminador. Acá es otra zona que queda lindo de aplicar. Genera un poquito de volumen cuando uno maquilla los labios, es totalmente opcional. Cerrá. Y si yo quiero con el mismo iluminador, puedo dar unos golpecitos por encima de este brillo que yo ya puse acá en el párpado. Totalmente opcional, pero puede potenciar mucho. Si les gusta iluminar el lagrimal, también lo pueden hacer. En este caso, este es el look que elegí para hoy. No tiene esa iluminación, sino es más en el centro, pero eso es totalmente opcional. Abrí y ahí ya tenemos la piel totalmente hecha. Contorno en esta zona, rubor acá y el iluminador gira para aquel lado, que se ve en toda esta área que va a iluminar mucho más la piel. Ahora vamos a trabajar con las cejas. Para las cejas las dejo siempre en este momento porque es importante que queden, poder limpiarlas, digamos. Si yo ya le pongo ahora un gel, perdón, si yo antes le hubiera puesto un gel, una cera o algo, cuando le pongo base, polvo o algún iluminador, se llenan de polvo y se ensucian y queda todo pegado en el pelo. Entonces lo ideal es, con una brochita de este estilo o cepillito de máscara, limpiar y peinar la ceja hacia arriba y hacia atrás, que le vamos a dar un poco más de definición y ordenarlas un poco. Si querés dejarla natural, peinala solamente y listo. Si querés rellenar un poco, yo voy a tomar esta paletita que es para sombras de cejas, podés usar un lapicito, voy a cargar apenas estos 2 colores, voy a empezar a llenar algún huequito donde vea algún espacio. Vieron que las cejas por lo general no son iguales y siempre hay alguna que es más poblada que otra, entonces vamos a ir viendo dónde tenemos huequito. Esto es totalmente opcional, pero para los que lo quieren maquillar, es clave primero que lo peinen y que con lápiz, crayón, pomada o sombra para cejas vayan rellenando. Siempre recomiendo de mitad para atrás, así no queda una ceja muy marcada. Una vez que yo ya rellené y marqué los huequitos donde quería, vuelvo a peinar. Así me aseguro de que no me quede ningún trazo marcado ni que parezca alguna raya como si fuese dibujada. Y, por ejemplo, en este caso yo rellené un poco, pero si
Alguna no quiere rellenar, pero quiere ese efecto medio laminado, que la ceja está media rebelde, entonces quiere controlarlo un poco, tiene pelo medio enrulado, puede usar un gelcito de cejas que después, una vez que secó, queda como medio, como si fuese pegamento, entonces deja el pelo bien fijo y no se mueve. Es mejor que usar gel, digamos, porque el gel solito sí hace que se mueva, en cambio cuando tienen un producto de cejas que es así, directamente va a adherir el pelo y cuando seca, si lo tocan queda como durito. Hay pelitos que son como muy enrulados o que están muy para abajo, entonces con esto los mantenemos en una misma dirección. Esto es clave que lo hagan una vez que lo maquillaron. Si no maquillan, ahí sí háganlo directo. Pero si no, primero asegúrense que maquillaron bien donde querían o que llenaron los huequitos que necesitaban, porque si no, después una vez que secan no van a poder poner nada arriba. Bien, y ahí ya lo tenemos. Ahora para finalizar voy a maquillar las pestañas y voy a maquillar los labios. Las pestañas hago exactamente lo mismo. Voy a trabajar de la misma manera porque no quiero que se ensucie más. Entonces para este momento final es donde voy a agregar la máscara de pestañas. Voy a estar aplicando esta máscara que tiene cepillo de silicona y que va a hacer un efecto como que peina bien, alarga, estira. Mira hacia abajo. Acá la clave para la máscara es siempre peinar bien desde la raíz. Con una sola capa pueden peinar un montón, porque los cepillos acumulan muchísimo producto, así que con una sola capa peinen varias veces, hagan zigzag, entonces van a lograr sacar bien el producto y que las pestañas queden bien levantadas. Si quieren previo también las pueden arquear un poquito para levantarlas mucho más, si no les da impresión, suele quedar mucho mejor y las pestañas quedan más arriba. Ahí como se va viendo la diferencia entre un ojo y otro. Mira hacia abajo. Y si quieren pueden maquillar las de abajo, mira hacia arriba. Este es un paso súper opcional, pero suele enmarcar un poquito más. Bien. Bueno, y ahora vamos a hacer los labios. Voy a estar eligiendo un tono más marrón, pero para darle un poco de volumen lo voy a estar delineando con este delineador que es un chocolate un poquito más oscuro. Lo que voy a estar haciendo es agrandar muy sutil y enmarcar con este tono que es mucho más oscuro para darle un poco más de definición y para hacer un efecto mucho más voluminoso. Voy a hacer trazos muy cortitos, no tiene que quedar perfecto porque después lo podemos limpiar, pero hagan trazos cortos para poder agrandar bien. Para agrandar me voy a ir guiando de a poquito. Desde donde termina el límite del labio voy un poquito más hacia afuera, pero muy apenas. No necesito cargar ni saturar de más. Importante siempre que terminen la comisura y llegue hasta acá y pueden agrandar esta parte, pero no agrandar y salirse desde esta parte porque ahí es donde se va a ver medio feo. Bien, este es un tono marrón chocolate, es más fuerte. Lo que voy a hacer con una brochita de labios que es chiquitita, empezar a difuminarlo un poco hacia adentro. Esto me va a dar ese efecto como más voluminoso, como más efecto de degradé.
Abrí. Girame, medio penitas. Bien, ahí ya lo tenemos definido el labio. Lo que voy a hacer antes de limpiar o corregir es aplicar el labial que vamos a estar utilizando, que es un labial gloss. Es este tono, no sé si ahí se llega a ver, es un marroncito más nude. Depende de la intensidad que le den, pero no es tan oscuro como el delineado, entonces ese es el efecto que nos va a dar volumen. Cargo un poquito y voy con la brocha y empiezo a dar unos toquecitos. Recuerden que si aplican gloss es importante llevar para retocarse porque sí o sí se corre, pero a veces al poner un labial abajo de larga duración lo pueden contener un poquito más. Girame. Bien, y ahí tenemos el labial. Ahora, ¿qué pasa si me fui un poquito por afuera, si no quedó muy prolijo? Bueno, vuelvo con la brocha de corrector, agarro esta brochita, le cargo un poquito de producto de corrector o de base y empiezo a limpiar, por ejemplo, por abajo, para poder sacar exceso de producto, o si el gloss, no sé, sin querer lo puse por afuera. Eso también está bueno hacerlo para colores que son fuertes. Por ejemplo, si me voy a maquillar los labios de rojo, si me voy a poner un bordeaux, siempre vamos a darle un poco más de definición a colores que se notan mucho. Y así queda el resultado final. Y así llegamos al final de la masterclass. Espero que este look te haya gustado y puedas utilizarlo en la mesa de fin de año o algún evento que tengas. Recordá que no se trata de hacerlo perfecto, sino que requiere práctica y seguir trabajando cada técnica y cada detalle. Si te gustaría seguir aprendiendo durante el año con más práctica y mi acompañamiento, te espero dentro del Club del Makeup. Gracias por formar parte y felices fiestas.